Yo crecí admirando a Ronald Reagan. Evolucioné de republicano a conservador. Pero en el contexto actual, supongo que se me puede calificar de neoconservador, porque yo creo que el poderío estadounidense puede convertirse en la fuerza del bien en el mundo y que la política exterior estadounidense no se debe quedar en una defensa limitada donde primen los intereses estratégicos estadounidenses, sino que debería también consagrarse al desarrollo de principios comunes a los estadounidenses y a otros pueblos de la Europa occidental y del mundo entero que creen en la democracia y en la libertad. Para mí, esos principios son la piedra angular de la política exterior estadounidense. Creo que los neoconservadores son los que tienden a apoyarse en principios morales en materia de política exterior. Un ejemplo, en los años 90, en los Estados Unidos, muchos conservadores tradicionales eran muy escépticos en cuanto a la necesidad de una intervención en Bosnia y en Kosovo. Consideraban que las limpiezas étnicas en la ex Yugoslavia no tenían nada que ver con los Estados Unidos. Su actitud era la de decir, ¿se quieren matar entre ellos? Déjales. Mientras que los neoconservadores eran partidarios de una intervención porque eran conscientes de que los Estados Unidos no podían ignorar el genocidio que se estaba llevando a cabo en esa parte de Europa, aunque no tuviera una influencia directa en la seguridad estadounidense. Estaba en juego algo más grande. Los Estados Unidos debían abogar por un mundo en el que no se tolerasen los genocidios. No existe un partido neoconservador como tal, porque la gente que comparte las ideas neoconservadoras están bastante satisfechas en el seno del Partido Demócrata, al menos algunos de ellos, o en el del Partido Republicano. Nosotros estamos muy cerca de la opinión general estadounidense. No necesitamos un partido político. Si hubiéramos sentido esa necesidad, lo habríamos fundado. Pero no seríamos más de 10. Sería, por tanto, un partido muy pequeño. Cada mes se pueden encontrar 1 o 2 artículos nuestros en la revista estadounidense Commentary, a veces en otras. Pero digamos que las ideas de los neoconservadores han llegado a muchos estadounidenses porque son prácticas. No hay nada profundamente teórico en el pensamiento neoconservador. Se puede decir que los neoconservadores son liberales en cuanto a cuestiones nacionales y conservadores, es decir, realistas y de ideas fijas en cuestiones internacionales. Por ejemplo, la mayoría de los neoconservadores creen en la apertura de la sociedad estadounidense. Nuestra política sobre inmigración es muy liberal. Queremos que la gente venga a los Estados Unidos. Nos gusta tener gente que viene de todas las partes del mundo para empezar una nueva vida en nuestro país. Pensamos que eso enriquece nuestra cultura y a nuestra sociedad. Los conservadores tradicionales se sienten muy incómodos con el tema de la inmigración, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Nosotros no estamos en contra del intervencionismo del Estado como los conservadores tradicionales. Coincidimos en que creemos en el poder estadounidense, es decir, en el poder militar, el poder político, cultural y diplomático, porque pensamos que es una fuerza beneficiosa para el mundo. La actitud neoconservadora era más bien una actitud y una orientación que un movimiento en sí mismo. En general, los movimientos están estructurados. No existía una estructura neoconservadora. Los neoconservadores habían hecho sus contribuciones en publicaciones, pero no habían llegado a crear una organización, al menos nada importante. La actitud neoconservadora era la de los liberales que habían perdido la confianza en las fórmulas liberales, que comenzaban a pensar que era necesario reaccionar más enérgicamente para proteger los intereses estadounidenses y asimismo los valores occidentales, porque esos valores habían sido atacados. De alguna manera, los neoconservadores
Eran liberales tradicionalistas reaccionando contra un giro brusco de la política estadounidense hacia la izquierda que comenzó a finales de los años 60. A partir de mediados de los años 60, cierto número de intelectuales, entre ellos algunos periodistas y universitarios, que habían sido en su juventud lo que en Francia llamarían hombres de izquierdas, empezaron a preocuparse por las consecuencias de ciertas políticas interiores y exteriores que se estaban llevando a cabo bajo el gobierno de Kennedy y Johnson. En particular estaba el tema de los derechos civiles. Aquellos que más tarde llamaríamos neoconservadores eran a menudo, incluso con años de militancia detrás, antirracistas y defensores de los derechos civiles. Lo que temían eran los efectos perversos de ciertos programas y ciertas iniciativas puestas en marcha en los años 60, sobre todo por la administración de Lyndon Johnson, para acelerar el acceso de los negros, que ahora llamamos afroamericanos, a un nivel de igualdad social comparable a la gran mayoría de los norteamericanos. Los efectos perversos eran que creaban un sentimiento de dependencia continua. Yo creo que el núcleo de todo esto, el origen histórico, fue una reacción contra un cierto liberalismo y un progresismo ingenuo que se dio sobre todo a fines de los años 60, cuando el liberalismo comenzó a ir en picado. Y eso se tradujo en varias cosas. Un gran número de neoconservadores se vieron influenciados por diferentes pensadores. Raymond Aron tuvo una gran influencia y sus ideas parecieron atractivas a muchos neoconservadores. Eso dio lugar a una especie de compromiso por la democracia liberal y a un escepticismo ante soluciones simplistas y un progreso inevitable. Entre los inspiradores del pensamiento neoconservador, hay uno del que no se suele hablar en Francia, el padre de William Kristol, que se llamaba Irving Kristol y que fue además un viejo trotskista y después liberal. You get social justice in the hands of the government, and it's the hands of ambitious politicians, and it becomes a profession. Social justice should not be a profession. I believe that we should encourage people to do what they should do to help people to the degree that people can be helped. And to the degree that they can't be helped, they can't be helped. La definición de mi padre era que un neoconservador era un liberal que se había topado de bruces con la realidad. Mi definición sería que estamos abordando esa realidad. Él fue uno de los primeros de este movimiento que vio que, en cuanto a la economía, los conservadores tradicionales tenían razón. Había que dejar trabajar a los capitalistas. Eso es algo que sus amigos no habrían pensado nunca, porque para todos ellos, que habían salido de un movimiento más o menos socialdemócrata, la intervención del Estado en la economía era seguramente algo bueno. Pero él decía, y seguramente eso lo había aprendido de los pensadores económicos tradicionales, del liberalismo en el sentido tradicional,
que había que dejar trabajar a los hombres de negocio.